Diario Económico. Alberto Sánchez. Dice el último anuario de estadísticas culturales del Ministerio de Cultura y Deporte que cada aragonés gastamos en industria y bienes culturales unos 250 euros al año, los que más de todo el país. Son datos que corresponden al año 2020, quizás están un poco distorsionados, pero no dejan de ser significativos. En todo el país aporta el 2,4% del Producto Interior Bruto, unos 30.000 millones de euros. Y en la comunidad aragonesa, más de 14.000 personas dependen de estas compañías, trabajan en ellas. Gastronomía, moda, cine, cómic, música y otras tantas manifestaciones culturales que tanto nos hacen disfrutar y que tanto aportan. Les hablamos de esto porque la industria cultural y todo lo que le rodea es el protagonista del comienzo de una colaboración del Diario Económico de Aragón Radio con el Club Cámara cada última semana de mes. Mirando a Cámara tratará de hacer un resumen de lo que ocurra en las múltiples actividades que organizan en la sede del Paseo Isabel la Católica de la capital aragonesa. El objetivo es abrir un debate interesante y constructivo. Ramón Añaños es el director del Club Cámara de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto. Bienvenidos a Aragón Radio. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir Mirando a Cámara? El Club Cámara, la Cámara de Zaragoza, el Club Cámara son 550 empresas con mucho que decir. Desde el club organizamos actividades, encuentros en los que las empresas ponen en común, comparten conocimiento y además con un componente temático. Cada mes prestamos especial atención a una temática que nos parece relevante. Este mes de septiembre que acaba hoy hablamos de la industria cultural. Mirando a cámara, las empresas tienen voluntad de exponer, mirando a cámara para contar. ¿Y qué es la industria cultural? Porque seguro que muchos de nuestros oyentes saben lo que es la cultura, por supuesto, pero quizás no la industria cultural. Defínenos, vamos a poner un poco los cotos. Bueno, precisamente este mes hemos estado intentando, claro, no hay por qué, pero cuando hablamos de industria cultural, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de cultura podemos estar hablando de muchas cosas. En todo caso es una manifestación del hombre, de la civilización que nos hace ricos, son intercambios, es tradición, es creatividad, es arte, es cultura, es toda la cultura, es arte, bueno, ese tipo de cosas. Pero también la cultura es un sector de actividad. Tú dabas unas cifras porque hay negocio alrededor de la cultura, pero la cultura que se puede financiar a través del mercado, de las dinámicas de mercado, no es toda la cultura que existe. Hay otro tipo de cultura, o cultura a lo mejor con otro componente creativo, una cultura que o no tiene un mercado o lo tiene más difícil, y es por eso por lo que desde la Cámara, con una perspectiva empresarial, una perspectiva de conocimiento, de empresa, de sector, de negocio, hemos querido prestarle una mirada. Nos hemos preguntado cómo debe financiarse la cultura, cómo es la cultura que se financiaría exclusivamente con dinámicas de mercado. Nos hemos preguntado también cuáles son los límites, las fronteras de la cultura. ¿Es la moda cultura? ¿Es la industria de la moda una industria cultural? ¿Es la gastronomía? Las creaciones gastronómicas podemos pensar que es cultura, pero es arte, es cultura. Cuando hablabas de 250 euros al año, allí no está nuestro presupuesto de tapas, que mucha gente se lo gasta esto al mes. Entonces, esos límites, aunque no sirva de nada como ejercicio cultural, como ejercicio de intercambio, nos han interesado, porque hay una forma de hacer negocios si estamos hablando de cultura, y a lo mejor hay otra forma de hacer negocios de una actividad simplemente mercantil. Termino ya por último, por un poco de las cosas que ponemos encima de la mesa hoy. Nos preguntamos cómo una empresa, al margen de su actividad típica, puede colaborar también para hacer que la cultura se difunda, para hacer de nuestra sociedad una sociedad más cultivada. Límites que ha puesto por encima de la mesa Ramón Añaños han pasado por Cámara de Comercio durante todo este mes y nosotros vamos a intentar resumirlo en 20 minutos, lo cual es decir mucho, pero vamos a intentarlo. Para ello tenemos a tres invitados en el estudio que en este campo tienen mucho que decir, diferentes visiones. Está con nosotros el economista Juan Rollo, como todos ustedes saben, más que aficionado al cómic, experto en el cómic. Juan, bienvenido a Mirando a Cámara. Muchas gracias, encantado de estar otra vez aquí en Aragón Radio, en mi casa. También José Antonio Artigas, el director de la Fundación Caja Rural de Aragón, una empresa con gran actividad cultural. José Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes y lo mismo que Juan, encantado de estar una vez más aquí en Aragón Radio. Estamos entre amigos porque también está aquí Juan Barbacil, es el secretario de la Academia de Gastronomía de Aragón. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La gastronomía, lo ponía sobre la mesa, Ramón, es cultura, es turismo. ¿Qué no es la gastronomía? Pues fíjate, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta porque la potente consultora KPMG en un reciente estudio decía que la suma de las 4 ramas de actividad relacionadas con la gastronomía
porque a veces no lo pensamos, pero gastronomía es agricultura, es industria, es distribución y es hostelería. Más cosas. Pero sobre todo esto supone una producción valorada en 388.000 millones de euros, que equivale nada menos que al 33% del Producto Interior Bruto. Claro, dicen, hombre, no seas exagerado porque la gastronomía no puede ser que no sean tantas cosas, pero es que lo es. Es agricultura porque comemos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué entendemos? Desde luego es hostelería, de manera que estamos ante un sector muy relevante, muy potente y del que luego podemos, si quieres, dar más cuenta. ¿Es arte? Es una pregunta que siempre es latente y difícil de responder. Hay quien dice que sí y hay quien dice que no es para tanto, pero yo creo que sí, que es una forma artística porque hay mucha impronta, mucha creatividad y así se pone de manifiesto permanentemente. Desde luego que es así. Vamos a hablar de financiación de las industrias culturales. Juan, ¿ha cambiado mucho la forma de financiarse de estas empresas en este tiempo? Porque han pasado unos meses, unos años en los que ha sido muy difícil para estas empresas financiarse tal y como estaban haciéndolo. Sí, al final las empresas, claro, sobre todo, lo apuntaba muy bien Ramón, ¿no? Cuando hay muchas veces que la industria cultural tiene un impacto en la economía, pero tenemos que distinguir entre el impacto financiero estrictamente, ¿no? Las ventas, los costes de producción, con el impacto no financiero, ¿no? La satisfacción que produce al leer un cómic, la satisfacción que produce al ir a acudir a una obra de teatro, al Oregón Televisión este mismo fin de semana en el Teatro Maravilloso del Principal. Claro, esas emociones no se pueden cuantificar tantas, no se pueden monetizar tan fácilmente, ¿no? Con lo cual requiere también, por supuesto, de un equilibrio entre esa financiación pública, entre la financiación privada también de las empresas y luego también los micromecenazgos, ¿no? El crowdfunding, por ejemplo, la tecnología hoy en día permite generar una serie de ventas anticipadas de un producto, que de esa manera ya testas si tiene éxito, si puede tener éxito en el mercado y estás ya, desde luego, minimizando los riesgos financieros, ¿no? De tener que hacer una inversión muy importante y que luego al final se queden los libros en la estantería y no los compre nadie, ¿no? Con lo cual yo creo que cada vez más los autores de cómic, los autores, los cineastas tienen más en cuenta este tipo de tecnologías, al margen, por supuesto, de la financiación pública y de la financiación de las empresas a través de diferentes proyectos que tienen. Es decir, que antes era como mucho más estrecho el cauce, digamos, o las entradas o los mecenazgos, y ahora se ha ampliado mucho más. Se ha eso lo ha ganado con la tecnología también. Totalmente, la tecnología ha hecho muchísimo bien a la industria cultural. Lo que pasa es que es verdad que la industria cultural aragonesa tiene que competir con la industria cultural de todo el mundo. Hoy en día tenemos plataformas para ver televisiones, para ver superproducciones, con lo cual nuestra cultura también tiene ese problema, ¿no? Muchos de estos creadores aragoneses del tamaño, ¿no? Que tendrían que escalar, tendrían que internacionalizarse, tendrían que globalizarse, que comentar ese tipo de proyectos no hacerse más grandes, ¿no? Para también competir con los demás, no solamente que los demás vengan a competir a nuestra tierra. Y en la financiación están las empresas también, como Caja Rural de Aragón, con la fundación que dirige José Antonio Artigas. ¿Qué les aporta a ustedes la cultura? ¿Algo más que imagen de marca? Me imagino que sí. Caja Rural de Aragón, evidentemente, está como financiadora de proyectos culturales, y luego tenemos la Fundación Caja Rural de Aragón, que me honra dirigir y que sobre todo actúa como palanca para impulsar actividades no solamente en Zaragoza, sino en todo el territorio, en todo Aragón. Y intentamos impulsar lo que nosotros llamamos la rentabilidad social. Hablábamos de cosas que es la cultura. Ramón exponía muy bien un montón de aspectos de lo que es la cultura. A mí me gusta añadir también que la cultura es salud, porque lo hemos visto en estos últimos 2 años y medio que hemos padecido la COVID-19. Cuánta gente se ha unido a un libro, a una música, a una película, a una serie de televisión, para poder mentalmente ir hacia adelante y poder superar lo que era ese momento tan crítico que para todos, ¿no? La cultura es salud, la cultura aporta rentabilidad social. Yo creo que tendríamos que a lo mejor darle en algún momento alguna vuelta a estas cuentas de resultados, a estas Excel, e introducir algún parámetro donde aparezca lo que es la rentabilidad social que aporta esa empresa, con una pequeña aportación, grande, mediana, dependiendo cada uno de sus posibilidades. Pero en el siglo XXI, ya bien avanzado, igual habría que darle una vuelta a esas cuentas de resultados y ver que no todo es el cuánto hemos ganado puramente, sino también, y cada vez más importante,
qué es lo que hemos rentabilizado para ayudar a la sociedad y aportar todas esas cosas maravillosas que comentaba Ramón, que comentaba Juan, y que aportan además salud al ser humano. Muy entroncado con la responsabilidad social corporativa, de la cual Juan Rollo es más que experto. Y la gastronomía, todos pensamos que se financia cuando vamos a comer en un restaurante, pero no sé si hay algo más detrás de la gastronomía a la hora de financiarse. Definir la palabra gastronomía es muy complicado, porque hasta dónde llegamos con la gastronomía. ¿Es gastronomía comer en un establecimiento de 8,90 el menú? Pues sí. Y pagar 265 euros en el diverso, pues también es gastronomía. O ir a Juan María Arzac o cualquiera de las estrellas Michelin que tenemos aquí. Es decir, la palabra gastronomía engloba muchísimas cosas, ¿no? Por tanto, siempre hay que hablar de dos tipos de gastronomía, la que se hace en las casas particulares y la que se hace en los restaurantes, o sea, en la pública y en la privada. La privada es otra cosa, podemos hablar de una gastronomía privada que hacemos en casa, pero creo que la que nos interesa es la pública, es decir, qué está ocurriendo ahora mismo en los establecimientos, en los restaurantes, en los hoteles, en todos aquellos sitios donde podemos disfrutar de la gastronomía. Pues también es muy amplio el asunto, perdona que no sea tan concreto, pero no es lo mismo ir a comer a Carmelo Bosque en el Lillas Pastia, que tiene una estrella Michelin, que ir a comer a otro sitio, ¿no? De manera que la gastronomía no es fácil de definir. La hostelería lo ha pasado francamente mal, pero afortunadamente parece ser que los datos que el otro día mismo con motivo de la entrega de los premios anuales de turismo de Aragón, los datos que se dieron parece ser que se está recuperando bastante bien. Y bueno, y en eso están, ¿no? Hay mucha problemática en torno a la gastronomía, en torno al servicio, en torno a la formación. No te estoy respondiendo, pero es que, definir en sí mismo la gastronomía, pues no resulta muy fácil. Ramón. Apuntando a lo que dice Juan, igual que hay empresas como Caja Rural de Aragón que de alguna forma entienden que tienen que actuar en la cultura, en la sociedad, etcétera, al margen, digan, del negocio típico, hay también cocineros, restaurantes, productores, claro, pensando de alguna manera el negocio, pero mucho más allá, cuando deciden recuperar cultivos tradicionales, cuando deciden apostar por variedades que a lo mejor se han perdido, cuando dicen vamos a hacer un huerto de este tipo. Todo eso que tiene por encima del esto es una propuesta de mercado económica, están buscando también reconciliarse con una tradición, con una tierra, eso es una forma de hacer cultura y eso también surge de la responsabilidad de estas personas. Fíjate, apuntaré dos cosas muy rápidas. Una, hay un proyecto en Portugal que un señor que se ha inventado, Portugal es largo y estrecho como sabemos, desde el norte al sur ha ido hablando con pequeños productores. Uno produce tomate, otro produce ostras, otro produce no sé qué, y ha puesto en contacto a los productores pequeños, siempre pequeños, con los restaurantes. De manera que el restaurante le dice, ¿cuánto tomate, cuánto pimiento vas a plantar este año? Y vale, pues para mí guárdame 100 kilos. Para el otro le dice, entonces, economía absolutamente cerrada desde el origen. O sea, me lo quedo yo. Es magnífico, ¿no? Otro ejemplo que no tiene nada que ver. Cuando hablamos de gastronomía y de comida, se habla poco de la quinta gama. Cada día se habla más. Es decir, ¿qué es la quinta gama? Aquellos productos que nos comemos y que no sabemos si los acaban de producir ahora mismo o llevan una... Eso es una industria brutal y a veces no somos conscientes. Desde luego, el tiempo pasa muy rápido, más de lo que pensamos. Yo quería preguntarte por el cómic, Juan. Ahora iremos. ¿Qué retos tiene el sector del cómic, del cual eres experto, y bandera también en la comunidad? Muy brevemente. Bueno, yo creo que al final el cómic, el reto que tiene es trascender al propio cómic, porque al final los autores de cómic, dentro de que es un medio que cuesta muchísimo producir, al final una novela pues realmente es más o menos sencilla, el cómic requiere el guión, requiere el lápiz, requiere la planificación, la tinta, el color, más luego toda la actividad industrial de esa producción
producción, ¿no? De esa difusión, de esa divulgación de ese propio cómic. Los autores de cómic tienen que trascender al propio elemento y tienen que ir a las escuelas a divulgar, gracias al cómic, efectos históricos, o hablar de Goya a través del cómic, como el Ayuntamiento de Zaragoza va a promocionar, va a sacar un cómic ahora con Bernal y con Jorge Asín. Es decir, el cómic tiene unas herramientas pedagógicas brutales que todavía están sin aprovechar. El cine sí que es verdad que está también trabajando en estos aspectos, pero el cine es infinitamente más caro que el cómic, ¿no? Con lo cual, yo creo que el cómic tiene un poco que creérselo, ¿no? Esa herramienta cultural de primera mano ya está en los museos, ya está el cómic en los museos, pues ahora tiene que estar también en el día a día de la cultura y de la economía. José Antonio. Sí, hablando de Marzo de Cómic, y hablando de cómic, Marzo de Cómic es la marca que impulsó la Fundación Caja Rural de Aragón este año 2022 para poner en valor este sector del cómic, y con la ayuda de Juan conseguimos traer a un grandísimo ilustrador del cómic. Hecho desde aquí, desde Aragón, el podcast que tenía Aragón Radio de Marzo de Cómic, donde entrevistaba Juan Rollo a Enrique Breccia. Tuvimos miles de visitas desde Argentina, por ejemplo. Fue una cosa local hecha desde aquí. Al final en el mundo globalizado, claro, llega a todo el mundo. Una acción pequeñita, cultural, pero que tiene unas connotaciones al final globales. El cómic cada vez llega más a la gente joven. Cada vez hay más industria alrededor del cómic, y Fundación Caja Rural de Aragón levantó ese primer compromiso este año con Marzo de Cómic, y este próximo 2023, por supuesto, vamos a continuar con Marzo de Cómic. Y es que la cultura trasciende, si algo tiene es que trasciende las fronteras y no tiene freno, no hay freno, y se puede ver en cualquier sitio. Quería preguntarte, sí, José Antonio, brevemente, ¿cuáles son las apuestas de Fundación Caja Rural para este año? Sé que brevemente es mucho pedirte, pero no hay Todas. mucho tiempo. Efectivamente, tenemos un montón de apuestas desde las salas de exposiciones que gestionamos en Aragón 4 salas de exposiciones desde hace 5 años, con una programación permanente, y donde damos paso a artistas consagrados y no tan consagrados, artistas jóvenes, para impulsar sus carreras. Concebimos las salas de exposiciones como lugares donde alimentamos el alma, donde contemplar esas expresiones de los artistas. Tenemos también próximamente nuestro ciclo de literatura llamado Lunes de Otoño en Zaragoza, Martes de Otoño en Huesca, donde llevamos a grandes escritores y escritoras. Este año vamos a contar con Santiago Posteguillo, que es un superventas en todo lo que es la literatura del mundo romano. Vamos a contar con escritores aragoneses como Manuel Vilas o Ana Alcolea, y también con una joven talento, María Reig, que va a presentar su libro. Eso en el mundo de lo que es la literatura, pero como te digo, hay tantas y tantas iniciativas que tenemos programadas para las próximas semanas, los próximos meses, que las iremos contando. Efectivamente. Como los premios Torre de Babel que patrocina Fundación Caja Rural, y que han sido todo un éxito, con muchas candidaturas. 23 de octubre el fallo, si no me Efectivamente, equivoco. con el programa La Torre de Babel. Correcto, dirige Ana Segura. Juan, ya para finalizar, ¿cuáles son los retos de la gastronomía? Te pido brevedad, sé que es difícil, pero Aragón tiene mucho potencial y muchos retos. Contarlo muchas veces, conseguir que los que conforman la gastronomía vayan a Madrifusión, vayan a San Sebastián Gastronómica, vayan a Mediterránea, que es Valencia. Es decir, tenemos que estar presentes en los grandes foros de gastronomía, contarlo muy bien para que se lo crean. Y contarlo y saborearlo, que seguramente a estas horas Sí, perdón, que se me había olvidado eso. Si la radio tuviera aroma, este sería perfecto final. Ramón Añaños, primer mirando a cámara, para el mes que viene, ¿qué tenéis preparado en Fundación Cámara? Brevemente, solo los temas, porque la programación es muy completa. El tema será algo así como hablaremos de los retos o los desafíos de la digitalización, pensando en el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. Es todo tan bonito como nos lo pintan. Hablaremos de ciberseguridad, de transformación, de cambio, de privacidad, en fin. Interesante, será una tertulia la de la semana, la del mes que viene,
tan interesante como esta. Pues lo contaremos, no queremos acabar sin dar los datos de la Aragón Film Commission, que ya saben, dirige a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión desde hace aproximadamente un año, y es que el impacto cultural está siendo impresionante. El gasto directo en el territorio supera los 4.300.000 entre videoclips y rodajes, y con la preproducción de 3 rodajes más de ficción independientes, con lo cual el cine, por supuesto, es cultura, no había dudas, pero también queríamos introducirlo. Ramón Añaños, Juan Barbacil, Juan Rollo y José Antonio Artigas, gracias por estar aquí en este primer Mirando a Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias.